Hola. Buenas tardes con todos los presentes que nos están viendo en esta ocasión y bienvenidos al tercer webinar. Nosotros somos Resmin UNSA. En esta ocasión y nuevamente voy a ser su moderadora. Mi nombre es Lady Kelly Calcina. En esta ocasión vamos a realizar el tema que es ISO 45001 a cargo del ingeniero Edwin Paucar Palomino, quien es ingeniero de higiene y seguridad de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es auditor registrado de la MTP, auditor líder, auditor IRCA y conferencista nacional e internacional. Buenas tardes, ingeniero, y bienvenido. Puede comenzar. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los participantes, en especial a quienes organizan y hacen posible que este curso llegue a todos los invitados y a quienes están participando en este momento. Asimismo, a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quien también hace posible para que este tipo de capacitaciones, digamos, información, llegue pues a buena cantidad de personas y que, bueno, estamos para compartir, ¿no? Como ya dijeron, mi nombre es Edwin Paucar Palomino, soy ingeniero de higiene y seguridad, tengo una maestría en gestión ambiental y acabo de graduarme como IRCA 45001. Bueno, tengo bastante experiencia en las auditorías, también en la implementación de los sistemas integrados y justamente estamos para compartir. Voy a detener el vídeo de tal manera que no tengamos problemas con la red. Bien, ¿qué pasa con esta norma? ¿No? Vamos a ver. La norma ISO 45001, como cualquier otra norma de calidad o ambiental o el mismo tema de seguridad vial, y ahora ha salido, por ejemplo, la antisuborno, la 37001, que está muy de moda, ¿no? Todos estos sistemas se basan en un principio básico que es el PHBA o la mejora continua. Entonces, la ISO 45001 está sujeto también a este PHBA. Entonces, tiene 4 partes principales. Dentro de estas 4 partes principales están los requisitos importantes, los requisitos más primordiales de la ISO, que son 10 partes. Entonces tenemos objeto, campo de aplicación, referencias normativas, términos, definiciones. Esas 3 primeras no son auditables. Son requisitos de entrada, requisitos de explicación de la ISO, ¿no? Por ejemplo, objeto, campo de aplicación dice que la ISO es aplicable para cualquier tamaño de empresa, para cualquier país, para cualquier idioma, en cualquiera de los 200 países que tenemos en el planeta. ¿Y eso a qué se debe? A que tiene un fundamento teórico que es el PHBA, ¿no? Que es la mejora continua. Referencias normativas no dice nada. Anteriormente sí mencionaba sobre referencias normativas, agradeciendo a todas las empresas o instituciones certificadoras, ¿no? De diversos países, ¿no? Términos, definiciones, sí tenemos una buena cantidad de términos, definiciones, que es bueno que cada especialista lea de forma detenida, consulte, ¿no? En qué consiste cada uno de estos términos. Reitero entonces, la 1, 2 y 3 no es auditable. Son auditables la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. La 4, la 5 y la 6 se refiere a la planificación. ¿Ve? 4, 5, 6 es planificación. Entonces, en esta planificación, fíjese que en el centro se ubica el requisito 5, que es liderazgo, porque finalmente va a ser el eje del sistema. Si no existe liderazgo, el sistema no va a aterrizar, no va a tener arraigo, simplemente va a ser un documento de adorno, ¿no? Con muchos sistemas que a veces los que implementan tratan a veces de copiarse, no sé, de jalar de una empresa a otra, ¿no? En realidad un sistema no se trata de eso. Se trata de que uno tiene que crear el sistema. Pues mucha gente me pregunta, ingeniero, pero no tiene formatos, no tiene plantillas. Bueno, trato de compartir una que otra porque no quisiera que este implementador fracase. Porque un implementador fracasa en la medida que trata de copiar, ¿no? Trata de no ser creativo, porque cada empresa
como te digo, la ISO te dice qué hacer, pero no cómo. El cómo tú como especialista tienes que crear, tienes que imaginarte, tienes que adaptar a ese tamaño de empresa. No es lo mismo una ISO 45.000 para una mina que una ISO 45.000 para un restaurante, pues no, definitivamente. Entonces, 4, 5, 6, planificación. ¿Qué es 4? C de 4, C de contexto de la organización. ¿Ah? C de 4, C de contexto de la organización. ¿Qué es contexto de la organización? Conocer la empresa. Quiere decir que los que implementamos, los que auditamos, los que no hacemos que esta ISO, este estándar o esta norma funcione, lo primero que tenemos que hacer es conocer la empresa. En lugar de decir conocer es contexto de la organización. 5, liderazgo. ¿Quiénes lideran? Generalmente los de alta dirección, ¿no? ¿Quiénes están en la alta dirección? Gerente general, está SOMA, a veces también recursos humanos. Eso depende de la estructura, gran parte de la empresa. Por ejemplo, en una entidad pública está el alcalde, está el gerente municipal, están los regidores, ¿no? En la alta dirección, ¿no? Entonces, como órgano, ¿no? Principal. A veces solo está la gerencia y el alcalde, por decir, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos conocer la empresa, necesitamos quiénes van a, ¿no? direccionar este sistema y por último la planificación propiamente dicho. Entonces, 4, 5, 6, planificación. 7 y 8 es implementación. ¿Cómo implementamos? ¿No? Para implementar necesitamos apoyo, necesitamos recursos, necesitamos por ejemplo, capacitaciones, necesitamos un montón de cosas para implementar, porque no es que yo mañana vengo con este material y digo, muy bien chicos, vamos a implementar el sistema. No, así no es. Yo tengo que capacitar, tengo que informar, tengo que indicar qué cosas vamos a aplicar, qué cosas son los que se van a, digamos, registrar, documentar. Y por último, la 9 es la evaluación de desempeño y 10 es la verificación. Acá tenemos, por ejemplo, objeto del campo de aplicación, y ahí indicamos, dice, este documento es aplicable para cualquier organización. ¿Ve? ¿Por qué? Por el PHBA. Términos, definiciones, hay un término que nos interesa muchísimo, ¿no? Participación es acción y efecto de involucrar en la toma de decisión. Ojo, que todos los trabajadores, todos en general, incluido alta dirección, todos participan y a la vez se les consulta. Hay una diferencia entre participación y consulta. Participación significa acción, efecto de involucrar en la toma de decisiones. Consulta, búsqueda de opinión. Quiere decir que la participación sí o sí exige que el trabajador, ¿no? realmente vale la pena su opinión, su aporte. Consulta, bueno, es una opinión que puede ser validero como que no, ¿no? Es importante participación y consulta, ¿no? Lesión y deterioro de la salud. Mire, ya acá no se habla de enfermedad, de incidencia, directamente lesión y deterioro de la salud. Efecto adverso. ¿Qué cosa es efecto adverso? Está como enfermedad profesional, la muerte, el incidente, el accidente, ¿no? De condición física, mental y cognitiva. Peligro, fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Acá tenemos un incidente que es un peligro, ¿no? Que genera pues un incidente y este es accidente más cuasi accidente. Tenemos acción correctiva y la mejora continua. Tenemos 37 términos y definiciones, ¿no? Bien, iniciemos entonces con contexto de la organización. Ya les dije, 4 es auditable, contexto de la organización. Y acá tenemos 4 subrequisitos, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Todas ellas para conocer a la organización, conocer a la empresa. Por ejemplo, 4.1, comprensión de la organización y su contexto. Como dice, cuestiones externas e internas, debo conocer cuáles son las fortalezas, ya sean internas, externas, las oportunidades. Entonces, acá la herramienta que yo puedo no generar es el FODA. ¿Para qué? Para ver cuáles son las debilidades o las potencialidades, ya sean internas o externas, ¿no? Entonces, en 4.1, fácilmente podemos hacer FODA. Pero no es la única herramienta, hay una diversidad de herramientas que podemos utilizar en 4.1. 4.2 es comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de los trabajadores. Como verán ustedes, en una organización todos tenemos necesidades. Los trabajadores tenemos necesidad que nos paguen, que nos reconozcan nuestros derechos,
que la organización sea segura, que nos entreguen los EPPs, que sean EPPs adecuados, pero todos tenemos necesidades, hasta el mismo dueño tiene necesidades. Quizás necesidad de que su empresa sea conocida a nivel nacional, internacional, que tengan sucursales, sedes, que expanda la empresa, pero todos tenemos necesidades. Por lo tanto, en 4.2 tienen que identificarse esas necesidades y cuáles son las expectativas. Acá podemos utilizar, por ejemplo, el triángulo de Maslow, ¿no? Que ve las categorías, los niveles de las necesidades. Acá tenemos los ejemplos, ¿no? 4.1, ya les dije, podría ser FODA, podría ser PETS, podría ser benchmarking, las 5 fuerzas de deporte, simplemente una lista de verificación. Eso depende ya de cómo vas implementando. Por ejemplo, si yo estoy en una minera, obviamente en una minera y no le voy a pedir solamente una lista de verificación de 2 hojitas, pues, ¿no? Voy a pedir mínimo un FODA, ¿no? Un PETS. Pero si estoy, por ejemplo, en un restaurante donde hay 3 trabajadores, tampoco voy a ser, pues, ¿no? Fastidioso en indicarles que me dé, pues, un FODA bien trabajado, ¿no? Creo que es suficiente una lista de verificación, ¿no? De qué cosas, ¿no? Son los problemas más importantes para esta empresa o las fortalezas más importantes de esta empresa. Y acá tenemos las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Como una línea base, yo tengo que identificar con quiénes interactúa mi empresa, ¿no? Si es un restaurante, por ejemplo, tendré pues el cocinero, los mozos, los dueños, y en las partes externas tendré a los comensales, a la sociedad, a los vecinos, ¿no? A la municipalidad que también constantemente está supervisando, ¿no? La SUNAT, la SUNAFIL, ¿no? Entonces tengo que identificar, ¿no? Y cada una de ellas tiene necesidades. Por ejemplo, el cocinero tendrá la necesidad de que, por ejemplo, ¿no? le evalúen pues, el tema ergonómico, que pues, estamos de pie constantemente y por lo menos se siente por cada 2 horas unos 5 minutos. Existan pausas activas, ¿no? Una infinidad de situaciones que seguramente vamos a detallar en una matriz de necesidades y expectativas. 4.3 es la determinación del alcance, ¿no? Esto sí es un tema muy interesante porque vamos a determinar hasta dónde abarca o qué cosas abarca nuestro sistema de gestión, ¿no? Cuáles son las sedes, los procesos, los servicios, las actividades que abarca nuestro sistema de gestión. Yo no puedo decir, a ver, señores, voy a implementar un sistema de gestión para los hoteles, digamos, 3 estrellas. Pero yo no sé si ese hotel tendrá sucursales, yo no sé si ese hotel estará en Lima o a nivel nacional, internacional, no sé. ¿Dónde fijo todo eso? En el alcance. Por eso el alcance, el 4.3, es la delimitación, como dice ahí, ¿no? La organización debe determinar los límites. Y más abajo, fíjate, dice incluir las actividades, productos y servicios, considerando, obviamente, las fortalezas, ¿no? Considerando las partes interesadas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Determinar el alcance, es decir, hasta dónde abarca mi sistema de gestión. Y 4.4, sistema de gestión, es que ahora normalmente no se implementa un sistema solo para SOMA, ¿no? No es. Tenemos que implementar un sistema también para determinados procesos. Por ejemplo, alta dirección. Por eso dice, ¿no? Incluido procesos necesarios y sus interacciones. Por eso ahora la ISO 45000, a comparación de la OSA 18000, no es que a alguien lo responsabilizamos y que él se encargue de la ISO. No, 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 no es así. Se encargan todos o nadie. Que claro, que puede haber uno que lidera, pero eso no significa que él es el único responsable. No indica eso. Indica que todos. Por eso acá dice, incluido procesos. Se ve desde un punto de vista de proceso. Ahí está el alcance, un ejemplo, ¿no? Cómo determinamos el alcance, ¿no? ¿Qué actividades se dedica? ¿Cuál es la dirección? Podemos hasta especificar quizás si es algo fijo, el área, el lugar. Pero si es nada fijo, por ejemplo, yo brindo servicios a una minera, no me voy a limitar a un área, ¿no? Porque quizás como empresa tercerizada de una minera, quizás yo cambie de lugar, ¿no? Un tiempo estoy en Arequipa, otro tiempo estoy en Cusco, otro en Puna, entonces tampoco voy a limitar el alcance. Pero sí voy a indicar los procesos y actividades a qué me dedico. Muy bien, con eso hemos terminado prácticamente el requisito 4. Cualquier situación que tengan, me indican por el chat, ¿no? Para poder aclarar. Pero yo quisiera que por lo menos, lo más elemental, que entiendan ustedes con el requisito 4, es que el implementador, el auditor,
el que trabaja con ISO 45000 entienda que el requisito 4 es conocer la empresa. ¿Cómo conoces la empresa? Viendo su visión, su misión, su FODA, quiénes son las partes interesadas, cuál es la delimitación del sistema, hasta dónde abarca y de qué manera son los procesos y a quiénes van involucrados cada uno de los requisitos. Entonces, eso es importante en el requisito 4. Requisito 5. ¿Quién conduce? ¿Quiénes conducen? Tenemos acá liderazgo y participación de los trabajadores. 5.1, liderazgo y compromiso. Fíjense que acá tenemos 13 requisitos en la que la alta dirección tiene que comprometerse. La alta dirección se compromete en estos 13 requisitos. ¿Ve? Tiene que rendir cuentas de las prevenciones, deterioro de salud, sobre la política, sobre los requisitos del sistema, sobre los recursos, ¿no? Sobre la eficacia, ¿no? Sobre el alcance, sobre la eficiencia, ¿no? Sobre la mejora continua, sobre propiamente el liderazgo, quienes no van a demostrar ese liderazgo, la cultura preventiva, ¿no? Sobre la participación y consulta de los trabajadores, ¿no? Fíjese, entonces son 13 situaciones a las que tiene que responder la alta dirección. ¿Y quiénes son de alta dirección? Ya les dije, depende del organigrama, ¿no? En el organigrama puede estar pues, gerente general, puede estar SOMA, recursos humanos, quizás el gerente de operaciones, quizás también logística, ¿no? No sabemos, quizás asesores, no lo sé. Dependerá del organigrama. Entonces, si yo soy auditor, a cualquiera de ellos debo preguntar esto. A ver, señor, ¿ustedes han realizado actividades para mejora continua? ¿Usted que es de recursos humanos y pertenece a alta dirección? No sé. No conformidad. Porque se supone que el liderazgo y compromiso debe estar pues comprometido toda la alta dirección, ¿no? En estos 13 requisitos. 5.2, política. Justamente la alta dirección es la que, ¿no? Aprueba mediante uno de sus representantes la política. Y fíjate que en esta política debe haber por lo menos 5 compromisos. ¿Ve? Si ustedes leen palabra compromiso, hay 5. ¿Ve? Compromiso de prevención-protección, 1. Esa palabra tiene que existir en la política, prevención-protección. ¿De cómo lo diga? Bueno, eso ya depende de cada implementador. Compromiso a cumplir los requisitos legales. Compromiso a identificar los peligros y evaluar riesgos. Compromiso a la mejora continua y compromiso a consulta y participación. Esas palabras sí o sí tienen que estar en la política. Repito nuevamente, prevención-protección, legal, peligros, riesgos, mejora continua y participación. Son 5 cosas que tienen que estar en la política. Y esta política tiene que estar, pues, como información documentada, es decir, en físico, ¿no? Ya sea virtual o en papel, pero que todos los trabajadores sepan. Por eso dice comunicarse a toda la organización, estar disponible, pertinente y apropiada para el tamaño de la empresa. Yo no voy a tener un hotel con 5 trabajadores, me voy a hacer 20 compromisos. Pues no, tampoco. No. Tampoco voy a hacer una minera transnacional con 5 compromisos. Pues no, yo tengo que aumentar más compromisos, ¿no? No sé, compromisos, por ejemplo, hacia los familiares de los trabajadores, compromiso hacia los vecinos, ¿no? Compromiso hacia la comunidad, ¿no? Que debemos no impactar, pues, con estos, ¿no? Digamos, ruidos, vibraciones, explosiones, ¿no? Polvos, gases, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a ver también esto, ¿no? Por eso es pertinente y apropiada, ¿no? No es cuestión de que, por eso que cuando mucha gente comienza a transcribir política, ¿no? Pásame tu política a la mina, entonces lo transcriben para un hotel. No, pues no va a funcionar. No va a funcionar, ¿no? Así no funcionan estas cosas, ¿no? No es así. Y acá hablamos ya de procesos, ¿ven? Alta dirección, proceso soporte, proceso operativo y proceso SIC. Entonces, alta dirección, ¿quiénes son? Ahí está, ¿no? Va a responder sobre 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1, 9.3. ¿Ve? O sea, sobre esos requisitos trabaja la alta dirección. ¿Te das cuenta que ya no es solamente SOMA? Antes era SOMA, solo SOMA se encargaba de todo. No, ahora te encargan todos. Se encarga alta dirección, soporte, operativo y SOMA, propiamente dicho. 5.3, roles, responsabilidad y autoridad. ¿Cuáles son estos roles? ¿No? Por ejemplo, en este caso de los roles, ¿no? Va a estar, por ejemplo, recursos humanos. ¿Cuál es el MOF? ¿Cuál es el ROF? ¿Cuál es el RIS? ¿No? ¿Cuáles son los recursos, las capacitaciones, la toma de conciencia, ¿no? Eso es de parte de recursos humanos.
Y de parte de SOMA, tiene que ver también sus capacitaciones de la política, ¿no? Del Plan Anual de Seguridad, ¿no? Sobre IPRC, objetivos, ¿no? Tiene que ver sobre las documentaciones, tiene que ver también sobre cómo se realiza, por ejemplo, las comunicaciones, ¿ve? Ya procesos de soporte. Entonces, ¿quiénes van a soportar acá? Soporta el área SOMA, soporta recursos humanos, puede también soportar, por ejemplo, logística. ¿Cómo? Quizás archivando, guardando los documentos, ¿no? ¿No? La parte documentaria. Entonces, señores, te dan cuenta que cada requisito va a estar sujeto a los procesos, ¿no? Proceso de alta dirección, de soporte, proceso operativo, proceso SIC. 5.4, consulta y participación de los trabajadores. Ahí está, ¿ve? Y acá está, ¿cuántas consultas? 9 consultas. ¿Cuántas participaciones? 7 participaciones, ¿ve? ¿En qué se tiene que consultar? En política, se tiene que no perdón, sí, pues consultar en política, requisitos legales, podemos hacer política perdón, consulta en estadísticas, ¿no? Mejora continua. Sí o sí participa, por ejemplo, en el IPER. De hecho, pues no, en el IPER tiene que participar el trabajador. En las capacitaciones, ¿ve? En las aplicaciones de la jerarquía de los métodos de control, ¿no? Investigación de accidentes, ¿ve? Es importantísimo, ¿ve? Entonces, 7E del requisito 5.4 es que participa en la investigación de accidentes los trabajadores. Entonces, de esta manera lideramos el sistema. ¿Ve? Por un lado, ¿no? El 5.1 dice la alta dirección, ¿no? El 5.2, ¿no? También la alta dirección, pero también se comprometen los soportes. Y en el 5.4 están los trabajadores, ¿no? En las consultas y participaciones. Por lo tanto, todos contribuyen a que finalmente tenga éxito el sistema de gestión. ¿Ya? Con eso completamos el requisito número 5, ¿no? Requisito 5. Y fíjese acá, ¿no? Cómo es que estos procesos, ¿no? Se van a ir trabajando, ¿no? Tanto procesos de alta dirección, procesos de soporte, procesos operativos y procesos SOMA, ¿no? Por ejemplo, el área SOMA, ¿no? Que se encarga de la ISO 45001, también de la 14000, en algunos casos de la 9001, son los que elaboran procedimientos, formatos, planes, cronogramas, ¿no? Caracterización de procesos, registros, son las que, por ejemplo, hacen la elección de los supervisores o de los integrantes del comité, ¿no? Sobre por ejemplo, ahora tenemos la ley de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Son los que promueven, por ejemplo, la conformación del comité de intervención. Por eso es importante el trabajo del área SOMA. El área SOMA prácticamente está casi en todos los requisitos. 4.1, contexto de la organización. 4.2, partes interesadas. Es parte del liderazgo también. 5.2, ¿no? Son los que capacitan en la política. 7.4, 7.5, todo lo que es la evaluación, auditorías. Entonces, el proceso SOMA está comprometido con una buena cantidad de requisitos. Y esos son los documentos que va a generar pues el área SOMA, ¿no? Bueno, pasemos al requisito número 6. Haciendo un repaso, ¿no? Hemos indicado el requisito 1, objeto y campo de aplicación. 2, ¿no? Referencias normativas. Y 3, términos y definiciones, no son auditables. Son auditables a partir de 4, 5, 6 hasta la 10. Ya hicimos la 4. La 4 significa conocer la organización, ¿no? Contexto de la organización. Y ahí tenemos 4.1, FODA, 4.2, necesidades, 4.3, alcance del sistema, 4.4, cómo es que se va evaluando por procesos, ¿no? No es que cuando yo implemento 4.1, 4.2, sino tengo que ver a qué procesos, ¿no? Alta dirección, soporte, SOMA, ¿no? Hacia dónde va cada uno de los requisitos. Y el requisito 5 es quiénes van a liderar y cómo se comprometen, ¿no? Has visto que en 5.1, liderazgo compromiso, hay 13 requisitos que debe estar comprometido y totalmente comprometido todos los de la alta dirección. 5.2 es la política, el compromiso. 5.3 tenemos MOV, ROV, RIS, que ve pues, el área de recursos humanos básicamente, como soporte. Y en 5.4 tenemos consulta y participación. Si no hacemos consulta y participación, es como si
sistema está de adorno. Cuando nosotros realizamos auditorías, ingresamos a planta y justamente exigimos que el trabajador haya participado, ¿no? Que el trabajador haya visto que en consulta hay 9 requisitos y en participación hay 7 requisitos, ¿no? Así es. Listo, ahora sí pasamos al requisito número 6, planificación propiamente dicho. A ver, en planificación tenemos 611, 612, 613, 614, ¿no? En 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. 611, en generalidades, nos está indicando que debemos ahí, ¿no? No sé si todos logran ver, en la parte final dice, ¿no? La organización debe mantener información documentada, ¿no? Información documentada, más o menos son 18 información documentada. Y cuando dice debe, que es una obligación, ¿no? Entonces dice la organización debe, a obligación, mantener información documentada, ajá, sobre riesgos y oportunidades. O sea que acá nos está diciendo que tiene que hacer sí o sí tu ¿no? Información documentada sobre riesgos y oportunidades. Luego dice procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria para tener la confianza de que se llevan a cabo según gestión de riesgos, ¿no? En 611, entonces, debemos hacer un hiper y gestión de riesgos, 611. 612. En 612 tenemos 612.1, 612.2, 612.3. 612 es identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. En 612.1 es identificar peligros. Para ello, ¿no? Para ello nos pide que tengamos, ¿no? Una metodología, ¿no? Una metodología, ¿no? Para justamente la identificación de peligros, y eso lo dice acá, ¿ve? Fíjese, dice las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de riesgos deben definir con respecto al alcance y debe tener, estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse con información documentada. Entonces, 612.2 nos está diciendo metodología para evaluación de riesgos para la seguridad, salud, trabajo y otros riesgos. Y 612.13, evaluación de oportunidades y otras oportunidades del sistema. Listo, entonces prácticamente, en pocas palabras, nos está diciendo en el 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, tienes que elaborar tu hiper, tienes que elaborar tu metodología de hiper, y luego nos está diciendo acá tu matriz de requisitos legales, 613, ¿eh? Matriz de requisitos legales, y por último el 614, tu plan anual de seguridad, plan de acciones, plan anual de seguridad. O sea que el 6.1, ya, al implementador, tú, no, acciones para abordar riesgo, va a ser una cantidad de documentos. Repito nuevamente, ¿qué va a ser? Tu hiper, metodología, gestión de riesgos, tu matriz de requisitos legales y tu plan anual de seguridad. Algunos denominan programa anual de seguridad. Listo, eso es 6.1. Con eso establecemos todos los requisitos legales. Ahí tenemos algunos requisitos legales que son importantes, vitales, que cualquier PDR tiene que recordar. Yo siempre menciono, ¿no? Un especialista en seguridad no es que sea un abogado, ¿no? No es que sea pues un laborista en seguridad y salud ocupacional, sino que hay leyes técnicos, ¿no? Que debemos conocer, al menos 20 normas legales como mínimo debe conocer un PDR. La ley de inspección, la ley de radiación solar, la ley de enfermedades profesionales, la ley de competencia de médico ocupacional, la ley, por ejemplo, sobre qué documentos necesita un IPE, qué documentos necesita una empresa grande, ¿no? Son 6 documentos y 8 registros, cuáles son los límites máximos permisibles para agentes físicos, ¿no? En 374, 375 para ergonomía, 374 para mujeres gestantes, para agentes químicos la 015, ¿no? Ahí está la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la 27942.
En fin, entonces, una lista de requisitos legales más importantes, ¿no? Que tiene que conocer un especialista en PDR. Lógicamente, la matriz de requisitos legales no solamente consta de esto, ¿no? Hay una cantidad de matriz de requisitos legales. Y si hablamos de seguridad más ambiental, fácil llegamos a unos 200, 300 requisitos legales en la matriz, ¿no? Tenemos en ambiental nomás ECAS, LMPs, ¿no? Ahora nomás en la parte laboral tenemos pues, una cantidad de normas legales, por ejemplo, sujetos al plan de vigilancia, ¿no? Contra COVID-19. Entonces, de esa manera vamos actualizando y viendo pues cómo son estos requisitos legales, ¿no? Claro, las empresas grandes, ¿no? Definitivamente tienen pues un área legal donde de manera permanente los está actualizando y no solamente actualizando, sino dando interpretación, ¿no? Y con estos requisitos legales, ¿no? Ahí tenemos los requisitos normales sectoriales, ¿no? Para minería, electricidad, pesca, construcción, ¿no? Industria. El último que ha salido para obreros municipales, la 017, ¿no? Y acá están las metodologías, ¿no? Que está en la normativa, resolución ministerial 050-2013 para la metodología de evaluación de riesgos, ¿no? Identificación de peligros y método de control. Respecto a los objetivos, ¿no? Tenemos el 6.2, objetivos de la seguridad, salud, trabajo y planificación para lograrlos. En objetivos tenemos que esto debe haber una coherencia, ¿no? Con la política. Si en la política dices prevención, entonces que tu objetivo sea prevenir, ¿no? Si en tu política dices participar, entonces que tu objetivo sea que participen, ya sea en charlas, inducciones, capacitaciones. Por eso dice coherente con la política. Tienen que ser medibles mediante metas e indicadores. ¿Y por qué les dije requisitos legales? Porque nos pide que sean, digamos, para ser comunicado y actualizado. Y la planificación consiste en qué se va a hacer, programa, recursos, responsable, fecha de ejecución, ¿no? Resultados, ¿no? Y cómo es que se evalúan estos objetivos, ¿no? ¿Cómo se evalúan esos objetivos? ¿No? Entonces, en este requisito 6, ¿no? Ahí está un ejemplo de los objetivos, debe tener objetivo, programa, meta, indicador, responsable. Faltan dos cosas ahí. No lo puse intencionalmente, dos cosas faltan ahí. ¿Qué falta? Falta recursos, ¿qué más? Fecha de ejecución. Dos cosas faltan, recursos y fecha de ejecución. ¿Cuándo se va a ejecutar? Ya tú dices, ¿no? Voy a elaborar documentos básicos, ya está. No voy a realizar simulacro, ya. ¿Pero cuándo? ¿Con qué recurso? Faltan dos cosas entonces, ¿no? Entonces, en objetivos y programas debe haber objetivo, programa, meta, indicador, responsable, recursos y fecha de ejecución. Bien, entonces hasta ahí hemos terminado con el requisito número 6, ¿no? Requisito 6. Repasando, ¿no? La 1, 2, 3 dijimos que no es auditable. La 1, 2, 3 no es auditable. La 4, contexto de la organización, es conocer a la empresa. Tenemos 4.1, ¿no? FODA, 4.2, partes interesadas, 4.3, alcance, 4.4 es organizar desde un punto de vista de procesos. 5, liderazgo, ¿no? 5.1, liderazgo, compromiso. Son 13 requisitos en la que, ¿no? La alta dirección, los encargados, ¿no? De direccionar la empresa, deben comprometerse y conocer, ¿no? Involucrarse con esos 13 requisitos, ¿no? Debe haber una política, el 5.2, debe haber roles, responsabilidad y autoridad en cada una de las unidades, procesos o áreas, y debe haber participación y consulta de los trabajadores. Y en 6 hemos visto que tenemos 6.1, hay que hacer acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ahí tenemos 611, 612, 613 y 614. ¿No? 611 dice generalidades que hay que hacer el IPER y gestión de riesgos, ¿no? 611.1, ¿no? 611, ¿no? 612 dice identificación de peligros, tenemos una metodología, ¿no? ¿Cómo identificamos? Hay una cantidad de metodologías, ¿no? ¿No? Por ejemplo, de William Fay, Portuondo, ¿no? Una cantidad de metodologías. Por minería tiene su propia metodología. 613 es determinación de requisitos legales, ¿no? Y otros requisitos, ¿no? Y 614 es el plan anual de seguridad, ¿no? Bien, ahora sí vemos el requisito número 7. 7, apoyo.
¿Qué sucede en el requisito 7? Ya estamos ahora, ya hemos planificado. Ahora vamos a implementar. Ya está mi peligros, ya está mi alta dirección, ya está mi política, ya está mi hiper, ya están mis objetivos, y hasta ahora voy a poner en práctica. Ya, voy a ejecutar. Yo dije, mi objetivo era capacitar, ya voy a capacitar ahora. ¿Pero qué necesito para capacitar? Necesito recursos. Necesito recursos, ¿no? Sin recursos yo no me pongo a trabajar. Por eso es que muchas áreas SOMA fracasan, ¿no? Porque no tienen recursos adecuados. Ahora, en el sector minero, obviamente, pues, ¿no? Ahora, obviamente también tenemos que ver la mejora continua, ¿no? Que no nos asignen ningún recurso, pues no creo ser hable, ¿no? O sea, no creo vamos a movernos sin un recurso, ¿no? Es necesario los recursos, ¿no? Incluso en calidad, esos recursos hacen referencia al personal, a la infraestructura, al ambiente, ¿no? Imagínense, ¿no? Al ambiente, a la trazabilidad de los equipos, ¿no? Recursos, ¿no? Entonces, recursos materiales, recursos humanos, ¿no? Recursos económicos, ¿no? Entonces, este tema de recursos es importante. ¿Y quién se hace cargo? La alta dirección. Por eso 7.1 es la alta dirección, ¿no? Por eso es importante entender, ¿no? Que este 7.1 se encarga la alta dirección, ¿no? Estrictamente la alta dirección. 7.2, competencia. ¿Qué entendemos por competencia? ¿No? Por ejemplo, ya tenemos la política aprobado, ¿no? Bueno, hay muchos trabajadores que estamos contratando recién, entonces ellos no conocen la política, no conocen los objetivos, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Capacitar, pues, ¿no? Entonces cuando hablamos de competencia es justamente la capacitación, la sensibilización, ¿no? Para que finalmente haga la toma de conciencia. Entonces, necesito capacitar, necesito hacer sensibilización en base a el nivel el grado de educación. Como ahí dice, ¿no? ¿Basado en qué? En nivel de educación. Por ejemplo, si son chicos de primaria, pues no le voy a indicar con términos complicados, ¿no? No tiene que ser acorde, pues, al nivel de educación, a la formación, a la experiencia, ¿no? 7.3, toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia es básicamente a las verificaciones, ¿no? En la política, si saben o no conocen la política, los objetivos, ¿no? Si realmente conocen las estadísticas de la eficacia del sistema, ¿no? Si conocen, por ejemplo, los requisitos de todo el sistema de gestión, saben sobre la investigación de accidentes, conocen sobre el hiper, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una toma de conciencia. Normalmente a veces se hacen inspecciones, ¿no? Se hacen, digamos, backups, ¿no? Para guardar cosas, para poder sacar lección de estos accidentes o incidentes, ¿no? A veces hacemos un repaso, ¿no? De todos los incidentes que ha pasado en la organización para que la gente y todos tomen conciencia respecto a estos incidentes y accidentes. No te olvides que la ISO 45000, pues, tiene su objetivo, ¿no? Que evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? ¿Qué más tenemos en el requisito 7? En el requisito 7, ahí están los formatos, ¿no? En minería, por ejemplo, ya tiene sus capacitaciones, el anexo 6, ¿no? Minería ya tiene 20 capacitaciones. Inclusive el tiempo, ¿no? Hay unas capacitaciones de 2 horas, otras de 3 horas, y hay también de 4 horas, ¿no? No te olvides, en capacitaciones, en el programa, tiene que haber el tema, responsable, la fecha de ejecución, recursos y cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto es? Es importante ese aspecto. Luego tenemos la comunicación, ¿no? 7.4. Entonces acá tenemos 741 y 742, ¿no? 741 y 742. 741 es generalidades, ¿no? De qué comunicar, cuándo comunicar, ¿no? A quién comunicar, cómo comunicar, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos usar correos corporativos, buzones de sugerencia, cuadernos, ¿no? O reporte de incidentes, una diversidad de situaciones que podemos establecer en el 741. En el 742 vemos la comunicación interna, ¿no? Cómo hacemos las comunicaciones entre los trabajadores de la organización. Y 743, comunicación externa. Es decir, si mañana viene, por ejemplo, un inspector de una organización
y nos deja un documento, ¿cómo es que ese documento inmediatamente llega a las instancias correspondientes dentro de nuestra empresa? No sería dable que mañana, por ejemplo, viene la SUNAFIL y nos notifica diciendo que el día lunes está presente en nuestra empresa y al final el último en enterarnos somos nosotros, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la comunicación externa está mal, no está funcionando. Y ahí están los organigramas para comunicaciones internas y externas, ¿no? La comunicación interna, por ejemplo, podemos ver lo que es, ¿no? Misión, visión, FODA, ¿no? Valores, objetivos, política, ¿no? Como objetivos, cultura, ¿no? Clima laboral, ¿no? Entonces, comunicación externa ya es, ¿no? Cómo hacemos la venta de nuestros productos, servicios, ¿no? Declaración de estados financieros, ¿no? Visitas de inspectores, supervisores, auditores, ¿no? Y 7.5 es información documentada, ¿no? Información documentada. Aquí comenzamos a guardar nuestros documentos y registros que estamos generando en el sistema. No te olvides, la ley nacional dice que debemos almacenar 20 años todos los documentos relacionados a salud, 20 años. Y 10 años todo documento relacionado a los accidentes, incidentes. Y todos los demás documentos, 5 años. ¿Ve? De esa manera, entonces, comenzamos a establecer cómo es esta información documentada, ¿no? Tenemos 751 generalidades, 752 creación y actualización de documentos y 753 control de la información documentada, ¿no? Cómo hacemos la distribución, cómo hacemos el almacenamiento, la preservación, cómo se preserva a los 20 años, ¿no? Incluso ya en estos tiempos hay empresas especializadas, ¿ah? Yo he visto varias mineras donde he hecho implementación, ya tienen empresas contratadas en la que les guarda, pues, ¿no? Les hace el almacenamiento y preservación de los documentos, ¿no? Hay que ver también control de cambios, la conservación, ¿no? De estos documentos. Aquí ya no se hace mención de documentos obsoletos, ¿ve? Ya no hay. Porque en realidad este sistema, la ISO, tanto 9000, 14000 y 45000, primero todos sus requisitos están, es lo mismo, ¿no? Con algunos pequeños cambios, ¿no? En algunos, en el requisito 8, ¿no? Por decir. Entonces, no se genera mucho documento, ¿no? Entonces, al no generarse tanto documento, no hay necesidad de estar manejando documentos obsoletos, ¿no? Ahí están los documentos que, por ejemplo, exige a nivel de nuestra ley, ¿no? 8 registros, ¿no? 6 documentos, ahí están los registros. No te olvides, 20 años relacionada a enfermedades, accidentes 10 años y otros documentos 5 años. Esa es la forma de cómo almacenamos un documento. Bien, entonces vamos hasta ahí con el requisito número 7. Requisito 8, para mí el requisito 8 es la más importante. 8.1, planificación y control operacional. 811, generalidades. 812, eliminar peligros y reducir riesgos, ¿no? 813, gestión de cambio. 814, compras, ¿no? Entonces acá tenemos 4 subrequisitos en 8.1, control operacional. ¿A qué se refiere el control operacional? Se refiere a que todos los problemas que se van a presentar en la organización vamos a abordar acá. Por ejemplo, orden y limpieza, trabajos de alto riesgo, MAPEL, materiales peligrosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son compras, ¿no? Tenemos señaléticas, ¿no? Señaléticas, ¿no? Uso de herramientas, máquinas y equipos, lo que es mantenimiento, ¿no? Tenemos también lo que es todo lo que es higiene ocupacional, ¿no? Como son los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Sí? Tenemos también lo que es, ya dijimos, orden y limpieza, ¿no? Orden y limpieza. Entonces, los EPPs, ¿no? Importante los EPPs, ¿no? ¿Cuáles son los estándares, ¿no? Las características de los EPPs. Entonces, y la jerarquía de controles, ¿no? Eliminación, sustitución, ¿no? Ingeniería administrativa EP, cómo se aplica, ¿no? Esa jerarquía de controles. Entonces, esto es lo que vamos a analizar en el requisito 8. 8.1, control operacional, que tiene 4 subrequisitos, ¿no? 811, como han visto, generalidades.
812, cómo eliminamos los peligros, reducimos los riesgos, ¿no? Utilizando la jerarquía de controles. 813, gestión de cambio. Y 814, compras, ¿no? Compras, 814, compras. Y ¿qué pasa si no funciona el 8.1? Imagínate usted haciendo mi trabajo de alto riesgo y un trabajador pues, está ahí con su arnés todo y se cae. Entonces yo tengo que activar el 8.2. Preparación y respuesta ante emergencia, ¿no? Respecto a estas situaciones, ¿no? Que yo no los, digamos, los controlé en el 8.1. Entonces inmediatamente activo el 8.2. Acá tendré mis brigadas, mi COE, mis recursos, ¿no? ¿Qué emergencias identifico en este centro de trabajo? No es lo mismo una minera, una obra civil y un restaurante, son completamente distintos. Yo tengo que identificar estas situaciones de emergencia. 9. Ya pasamos a la evaluación. ¿Cómo se evalúa el sistema? ¿No? Evaluamos el sistema. Para ello hacemos seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 911 generalidades, ¿no? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? Índices de frecuencia, índices de gravedad, índices de accidentabilidad, cómo se hacen estas mediciones, con qué equipos, si estos equipos están calibrados, si son equipos que tienen trazabilidad, ¿no? Si reportan buenos datos, ¿no? Algunos conocen acá como los KPIs, ¿no? Los Key Performance, ¿no? Indicators, ¿no? Acá están los indicadores, ¿no? Ya les indiqué, ¿no? Los indicadores, ¿no? Frecuencia, gravedad, accidentabilidad. Protocolos, cadenas de custodia, procedimientos, calibraciones, cálculos, ¿no? Los límites máximos permisibles, estamos debajo, estamos en el nivel de acción. ¿No? Comenzamos a evaluar realmente, ¿no? Cómo va nuestra gestión, ¿no? Cómo van las metas de nuestros objetivos, ¿no? También hacemos acá auditoría interna, ¿no? Todo lo que es la auditoría, ¿no? En la auditoría interna tenemos entonces que establecer, ¿no? Que una auditoría, ustedes saben que es una actividad, ¿no? Independiente, sistemática y documentado. Significa que tiene que hacer una revisión integral del sistema, ¿no? Dentro de la auditoría interna. Estos documentos que necesitamos dentro de la auditoría interna tenemos, ¿no? Programa de auditoría, plan, acta de inicio, acta de cierre, lista, pero es todo un curso también, ¿no? El tema de auditoría, ¿no? Para ser auditor, ¿no? Entonces, yo creo ahí podrían desarrollar un buen trabajo de auditoría, unos 4 sesiones de 2 horas al menos, ¿no? Cómo se hace un programa, cómo se hace un plan, cómo se hace la apertura de una auditoría con acta de inicio, cómo se hace el acta de cierre, la lista de verificación, cómo se realiza el informe de una auditoría, ¿no? Cómo es el procedimiento de una auditoría, cómo se evalúa al auditor, ¿no? Cómo se da la conformidad de la auditoría. Listo. Y 9.3, revisión por la dirección, ¿no? La dirección tiene que revisar. La alta dirección otra vez. Normalmente esto sucede en el mes de noviembre, diciembre, ¿no? Ya has trabajado todo el año, has trazado tus objetivos, tus metas, has capacitado, has aplicado métodos de control, has intervenido sobre orden y limpieza, MAPEL, trabajo de alto riesgo, has hecho sobre herramientas, máquinas, señaléticas, ¿no? Compras, EPPs, jerarquía de controles, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho una diversidad de intervenciones y ahora vamos a ver los resultados, ¿no? ¿Cómo son esos resultados? Entonces, la alta dirección en 9.3 hace revisión, ¿no? Revisa, ya está el formato, ¿no? ¿Qué cosas revisa? Revisa, por ejemplo, las cuestiones internas y externas, revisa el hiper, la política, los objetivos, los indicadores, ¿no? Si los recursos no se gastaron apropiadamente, faltaron, sobraron, ¿cómo es, no? ¿Qué cosas hay? Resultado de las auditorías, resultado de las estadísticas, ¿no? Toda una revisión. Bien, pasemos entonces al último requisito 10, ¿no? Acá tenemos 10.1, 10.2 y 10.3. ¿Qué es mejora? Este requisito mejora está muy relacionado al requisito 9, ¿no? Evaluación de desempeño. 9.1, 9.2, 9.3. Está muy relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en 9.1 está mal mi estadística, yo tengo que intervenir inmediatamente en 10, ¿no? ¿Qué hago con esa estadística? ¿Qué hago con la estadística? ¿No?
Entonces tengo que revisar, por eso dice acá, ¿no? La organización debe determinar las oportunidades de mejora en base al capítulo 9. ¿Ve? Si salí mal en la auditoría, tengo que tomar medidas. ¿Qué hacer en el punto 10? ¿No? ¿Cómo, no, levanto esas observaciones? Por eso dice 10.2, ¿no? Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Tengo que corregir, ¿no? Imagínate que ocurrieron una diversidad de incidentes, ¿no? No tuve la capacidad de poder corregir porque me faltó presupuesto, un montón de cosas. Tengo que yo actuar en el punto 10, ¿no? Y establecer la mejora continua. Mejora continua quiere decir que tiene que haber salidas, ¿no? Por ejemplo, si mi auditoría dice, por ejemplo, ¿no? Que no se ha actualizado el IPER, ¿no? No hubo actualización del IPER, entonces inmediatamente yo tengo que responder en el 10.3, decir que se actualice el IPER en el mes de enero y febrero, ¿no? Ah, pero no se actualizó porque no había un especialista que conozca realmente y capacite adecuadamente a los trabajadores sobre peligro, entonces que se contrate un especialista, ¿no? Con un precio de 7,000 soles, ¿no? Entonces, en 10.3 se determinan las acciones, ¿no? ¿Qué acciones se va a considerar para fijar la mejora, ¿no? Respecto a la evaluación del requisito número 10? Muy bien, señores, muchas gracias, ¿no? Eso es una explicación, ¿no? Como me han indicado, sobre la ISO 45001, ¿no? Si tuvieran alguna observación, alcance, ¿no? Me la haríamos llegar por el chat, o si tuvieran alguna participación de algún participante, ¿no? Para poder aclarar alguna duda o inquietud que pueda tener de parte de la entidad que está organizando el desarrollo de este tema. Bien, muchas gracias. No sé si alguien está en la base para poder replicar alguna pregunta, o en todo caso, reitero mis agradecimientos a quienes han hecho posible a que se lleve a cabo esta capacitación. Sí, ingeniero, muchas gracias. Hemos revisado los comentarios y no hemos encontrado preguntas. Eso quiere decir que está todo claro por parte de nuestros participantes de acuerdo a su explicación. Entonces, solamente pasaríamos a agradecer primero al ingeniero Edwin Paucar Palomino por brindar este webinar sobre la norma internacional ISO 45001, que son sistemas de gestión, seguridad y salud ocupacional. También, segundo, agradecer a todos los participantes de este día por ver esta transmisión. También invitarlos a todos los participantes al próximo webinar que se va a realizar el día lunes 20 a las 6 de la tarde. El tema que se va a realizar el siguiente webinar sería Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria. El ponente que se va a hacer a cargo de este tema es el ingeniero Daniel Herrera Podesta, quien es egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la UNSA con especialidad en Seguridad Industrial y Minera, también supervisor SOMA y coordinador de operaciones. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día lunes con el siguiente webinar. Hasta luego con todos. Bien, muchas gracias.